Hola, soy Jenny de Bernardo. Te invito a seguir recorriendo el libro de Charles Fletcher Loomis, Cuentos populares de los indios pueblo, quien se convirtió en el gran estudioso de los indios pueblo y el infatigable defensor de los Hopi. Acompáñame a recorrer los caminos de la memoria. ¿Sabes por qué la luna tiene solo un ojo? Es una historia corta, pero una de las más poéticas y hermosas de todo el folclore de los pueblos. Pali-o, la doncella luna, era la Tiwan-Eve, la primera y más hermosa mujer de todo el mundo. No tenía padre, ni madre, ni hermana, ni hermano, y en su bella forma estaban las semillas de toda la humanidad, de toda vida, amor y bondad. Los verdaderos, que son los espíritus invisibles que están por encima de todo, crearon a Thor-id-di, el sol, que iba a ser el padre de todas las cosas. Y como estaba solo, le hicieron una compañera, la primera que sería de las doncellas, la primera que sería esposa. De ellas comenzó el mundo y todo lo que hay en él, y todos sus hijos fueron fuertes y buenos. Muy felices eran el padre de todo y la madre de todo, mientras observaban a su feliz prole. Él los cuidaba de día y ella de noche, solo que no había noche, porque entonces la luna tenía 2 ojos y veía tan claramente como el sol, y con una mirada tan brillante. Todo era como un largo día de luz dorada. Los pájaros volaban siempre, las flores nunca se cerraban, los jóvenes bailaban y cantaban, y ninguno sabía descansar. Pero al final los verdaderos lo pensaron mejor, pues la luz eterna se hizo pesada para los ojos jóvenes del mundo que no conocían los tiernos párpados de la noche. Y los verdaderos dijeron: no está bien, porque así no hay sueño y el mundo está muy cansado. No debemos hacer que el sol y la luna vean por igual. Saquemos uno de sus ojos para que haya oscuridad la mitad del tiempo, y así sus hijos pueden descansar. Y llamaron a Thor-id-di y a Pali-o para que les dijeran lo que debían hacer. Pero cuando oyó eso, la madre luna lloró por su fuerte y apuesto esposo y gritó: ¡No, no! Toma mis ojos para mis hijos, pero no ciegues al sol. Él es el Padre, el proveedor, ¿y cómo podrá protegernos del mal o encontrarnos presas sin sus brillantes ojos? Ciégame a mí y haz que Él lo vea todo. Y los verdaderos dijeron: está bien, hija. Y así le quitaron uno de sus ojos para que nunca más pudiera ver tan bien. Entonces la noche cayó sobre la tierra cansada, y las flores, los pájaros y la gente durmieron su primer sueño, y fue muy bueno. Pero ella, que primero tuvo el amor de los niños y pagó por ellos con dolor como pago de madre, no se volvió fea por su sacrificio. No, ella es más hermosa que nunca, y todos la amamos hasta el día de hoy, porque los verdaderos son buenos con ella y le dieron en lugar de la flor de la niñez la belleza que solo está en los rostros de las madres. Así que, pálida como la madre sobre nosotros, se inclina vigilando, quien de su vista compró cara la noche para dar sueño a sus hijos.
Los héroes gemelos. Es más que probable que los héroes del escondite mágico fueran en realidad los indios Castor y Pólux, los hijos gemelos del Padre Sol y la Madre Luna. Por alguna razón que desconozco, estos semidioses no figuran tan claramente en los mitos Tihuán como entre los otros pueblos, los navajos y los apaches, pero no cabe duda de que se cree en ellos, incluso en Isleta. Fueron ellos quienes sacaron a la humanidad de su primer hogar en el oscuro centro de la tierra. Están representados en las danzas sagradas por los Capiunin, los que mueren de frío, porque siempre están desnudos, salvo por el taparrabos. El arco iris es su arco. Los relámpagos son sus flechas. Entre los otros pueblos hay innumerables historias populares sobre estos héroes gemelos. Y el siguiente mito te recordará rápidamente a los niños que jugaban al escondite. Se cuenta en Isleta, aunque nunca lo he oído de boca de los Tihuán de allí. Desde la gran sequía de hace una generación, unos 150 cueres hambrientos de los pueblos de Acoma y Laguna han vivido en Isleta y ahora son parte permanente del pueblo, reconocidos por la representación en el gobierno civil y religioso, aunque hablan un idioma completamente diferente. Tihuán y cueres no pueden entenderse entre sí en sus propias lenguas, por lo que tienen que comunicarse en español. Mo, Sají y Uyahui, como se les llama a los héroes gemelos en cueres, tuvieron al Sor por padre. Su madre murió cuando nacieron y yacían sin vida en la llanura caliente. Pero los dos maravillosos niños, tan pronto como tuvieron 1 minuto de vida, eran grandes, fuertes y comenzaron a jugar. Casualmente, en un acantilado hacia el sur había un nido de cuervos blancos. Sí, respondió la madre cuervo cuando echó un vistazo, espera y los traeré. Así que trajo a los niños sanos y salvos y luego a su madre muerta. Y frotando una hierba mágica en el cuerpo de esta última, pronto la devolvió a la vida. En ese momento, Mo, Sají y Uyahui eran niños considerables, y la madre comenzó a regresar a casa con ellos. Ahora, dijo cuando llegaron al borde del valle y pudieron ver esa maravillosa roca sobre la que se encuentra Acoma, vayan a esa ciudad, hijos míos, porque eso es Acó, donde viven su abuelo y abuela, mis padres, y yo los esperaré aquí. Vayan por el extremo oeste de la ciudad y quédense en el extremo sur de los terrenos del concejo. Conocerán su casa, porque la escalera que lleva a ella tiene 3 montantes en lugar de 2. Cuando entren y cuenten su historia, se les hará una pregunta para ver si son realmente sus nietos y les dará 4 oportunidades para que respondan lo que tiene en una bolsa en la esquina. Nadie ha sido capaz de adivinar nunca lo que hay dentro, pero hay pájaros. Los gemelos hicieron lo que se les pidió y enseguida llegaron a Acoma y encontraron la casa del viejo cacique. Cuando entraron y contaron su historia, dijo: ahora les voy a poner una prueba. ¿Qué hay en la bolsa? Una serpiente de cascabel, dijeron los muchachos. No, dijo el cacique, no es una serpiente de cascabel. Inténtalo de nuevo. Pájaros, dijeron los muchachos. Sí,
son pájaros. Ahora sé que verdaderamente son mis nietos, porque nadie más podría adivinarlo. Y los recibió con alegría y los envió de vuelta con vestidos y joyas nuevos para que trajeran a su madre. Cuando estaba a punto de llegar, los gemelos corrieron hacia la casa y le dijeron a su padre, madre y hermana que salieran de la casa hasta que ella entrara. Pero como no sabían lo que iba a pasar, no quisieron salir. Cuando subió por la gran escalera hasta el techo y comenzó a bajar por la trampilla, su hermana gritó de alegría al verla y se sobresaltó tanto que se cayó de la escalera y se rompió el cuello. Y nunca más pudieron volver a revivirla. Musashi y Uyahui crecieron y vivieron aventuras y hazañas asombrosas, mientras, aún a pesar de su corta edad, hicieron cosas extraordinarias, pues crecieron milagrosamente rápido y a una edad en que los otros niños apenas empezaban a caminar por la casa, estos héroes gemelos ya se habían convertido en cazadores y guerreros muy famosos. Les gustaban mucho las historias de aventuras, como a otros muchachos menos precoces. Y después de la muerte de su madre mantuvieron a su abuela ocupada contándoles historias extrañas. Ella tenía muchas anécdotas sobre cierto ogro gigante que vivía en las oscuras gargantas de las montañas del sur, y Musashi y Uyahui oyeron hablar tanto de este maravilloso personaje que era el terror de todo aquel país, que su ambición infantil se encendió. Un día, cuando su abuela estaba ocupada, se escabulleron de la casa con sus arcos y flechas y caminaron millas y millas hasta que llegaron a un gran bosque al pie de la montaña. En el borde del mismo estaba sentada la anciana gigante, dormitando al sol, con una enorme cesta a su lado. Era tan enorme y parecía tan feroz que los corazones de los muchachos se paralizaron y se hubieron escondido. Pero en ese momento ella los vio y los llamó: «Vengan, muchachos, y entren en esta canasta mía y los llevaré a mi casa». «Muy bien», dijo Musashi, ocultando valientemente su alarma. «Si nos lleva a través de este gran bosque que nos gustaría ver, iremos con usted». La mujer gigante prometió, y los muchachos treparon a su canasta, que ella tomó sobre su espalda y comenzó a caminar. Mientras atravesaba el bosque, los muchachos cogieron trozos de brea de los altos pinos y se los esparcieron por la cabeza y la espalda tan suavemente que ella no se dio cuenta. Una vez se sentó a descansar y los muchachos, con disimulo, pusieron un montón de piedras grandes en la cesta. Le prendieron fuego al pelo encurtido y treparon a toda prisa a un pino alto. En ese momento, la mujer gigante se levantó y se dirigió a su casa. Pero al cabo de 1 minuto o 2, su cabeza y su manta estaban en llamas. Con un aullido que hizo temblar la tierra, dejó caer la cesta y rodó por el suelo, aplastando su enorme cabeza contra la arena, hasta que por fin consiguió apagar el fuego. Pero estaba muy quemada y muy enfadada, y se enfadó aún más cuando miró dentro de la cesta y encontró solo un montón de piedras. Volvió sobre sus pasos hasta que encontró a los muchachos escondidos en el pino y les dijo: «Bajen, niños, y métanse en la cesta para que los lleve a mi casa, que ya casi estamos allí». Los muchachos, sabiendo que ella podía derribar fácilmente el árbol si se negaban, bajaron. Se metieron en la cesta y pronto los llevó a su casa en la montaña. Los dejó en el suelo y dijo: «Ahora, muchachos, vayan a traerme mucha leña
para que pueda hacer fuego en el horno y les hornee unos dulces pasteles. Los muchachos juntaron un montón de leña con la que hizo un fuego rugiente en el horno de adobe fuera de la casa. Luego los tomó y los lavó con mucho cuidado, y tomándolos por el cuello los metió en el horno resplandeciente y selló la puerta con una gran piedra plana y los dejó allí para que se asaran. Pero los verdaderos eran amigos de los héroes gemelos y no permitieron que el calor les hiciera daño alguno. Cuando la vieja mujer gigante entró en la casa, Mo Saji y Uyawi rompieron la piedra más pequeña que cerraba el agujero para el humo del horno y salieron arrastrándose de su prisión de fuego sin quemarse. Corrieron y atraparon serpientes y sapos y juntaron tierra y la arrojaron al horno a través del agujero para el humo. Y luego, viendo cuando la mujer gigante se dio la vuelta, entraron a escondidas en la casa y se escondieron en una olla enorme en el estante. Muy temprano en la mañana, el bebé de la mujer gigante comenzó a llorar pidiendo un poco de carne de niño. «Espera a que esté bien cocida», dijo la madre, y cayó al niño hasta que salió el sol. Luego salió, abrió la puerta del horno y trajo la triste porquería que los niños habían puesto allí. «Se han cocinado casi hasta quedar en nada», dijo, y ella y el bebé gigante se sentaron a comer. «¿No es delicioso?», dijo el bebé, y Mo Saji no pudo evitar decir: «¡Qué asqueroso! ¿Cómo les gusta eso?». «¡Ey! ¿Quién es ese?», gritó la mujer gigante mirando a su alrededor, hasta que encontró a los chicos escondidos en la olla. Así que les dijo que bajaran. Les dio unos pasteles dulces y luego los envió a que trajeran más leña. Era de noche cuando regresaron con una gran carga de leña que Mo Saji se había esforzado en poner verde. También habían recogido en la montaña una astilla larga y afilada de cuarzo, un cuchillo de trueno. La noche era fresca y encendieron un gran fuego en la chimenea, pero inmediatamente, como habían planeado los chicos, la madera verde empezó a humear a un ritmo espantoso y pronto la habitación se llenó de humo de tal manera que todos empezaron a toser. La mujer gigante se levantó, abrió la ventana y sacó la cabeza para tomar aire fresco. Y Mo Saji, sacando la astilla de cuarzo al rojo vivo del fuego, la apuñaló por la espalda y la mató. Luego mataron al bebé gigante y por fin sintieron que estaban a salvo. Ahora bien, la casa de la mujer gigante era muy grande y se extendía hasta el corazón mismo de la montaña. Después de deshacerse de sus enemigos, los héroes gemelos decidieron explorar la casa y, tomando sus arcos y flechas, comenzaron a descender audazmente hacia las habitaciones profundas y oscuras. Después de recorrer un largo trecho en la oscuridad, llegaron a una enorme habitación en la que crecía abundante maíz, melones y calabazas. Siguieron avanzando hasta que por fin oyeron el rugido de un trueno lejano. Siguiendo el sonido, llegaron pronto a una habitación en la roca sólida donde se almacenaba el relámpago. Entraron, tomaron el relámpago y jugaron con él un rato, tirándolo de uno a otro, y finalmente se dirigieron a casa, llevándose consigo su extraño juguete. Cuando llegaron a Acoma y le contaron a su abuela sus maravillosas aventuras, ella levantó sus marchitas manos viejas con asombro y casi se murió de miedo cuando comenzaron a jugar con el relámpago, tirándolo por la casa como si hubiera sido una pelota inofensiva.
mientras el trueno retumbaba hasta sacudir la gran roca de Acoma. Tenían el relámpago azul que pertenece al oeste, el relámpago amarillo del norte, el relámpago rojo del este y el relámpago blanco del sur. Y con todos ellos jugaban alegremente. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Shi-Guna, el rey de las tormentas, tuvo ocasión de usar el relámpago. Y cuando miró en la habitación donde solía guardarlo y vio que había desaparecido, su ira no tuvo límites. Empezó a buscar quién lo había robado y al pasar por Acoma oyó el trueno mientras los héroes gemelos jugaban a la pelota con el relámpago. Golpeó la puerta y les ordenó que le dieran su relámpago. Pero los chicos se negaron. Entonces convocó a la tormenta y comenzó a llover y a soplar temerosamente afuera. Mientras que dentro, los chicos hacían sonar sus truenos en un desafío ruidoso, sin hacer caso de las súplicas de su abuela para que le dieran su relámpago al rey de las tormentas. Sin embargo, siguió lloviendo violentamente y el agua se derramó por la chimenea hasta que la habitación estuvo casi llena y corrieron gran peligro de ahogarse. Pero, por suerte para ellos, los verdaderos todavía los tenían presentes y justo a tiempo enviaron a su sirviente Tío Pi, el tejón, que es el mejor de los cavadores, a cavar un hoyo en el suelo. Toda el agua se escapó y se salvaron. Y así los héroes gemelos burlaron al rey de las tormentas. Al sur de Acoma, en las gargantas y mesetas cubiertas de pino, el mundo estaba lleno de osos. Había una vieja osa en particular, tan enorme y feroz que todos los hombres la temían, y ni siquiera el cazador más audaz se atrevía a ir al sur, porque allí tenía su hogar con sus 2 hijos. Mosají y Uyahui eran cazadores famosos y siempre deseaban ir al sur, pero su abuela siempre se los prohibía. Un día, sin embargo, se escaparon de la casa y entraron en el cañón. Por fin llegaron a la casa de la osa, y allí estaba la vieja Cuyaj, durmiendo delante de la puerta. Mosají se acercó sigilosamente y le echó en la cara un montón de chile molido, el pimiento rojo ardiente del suroeste, y luego echó a correr. En ese momento la osa empezó a estornudar. ¡Achú! ¡Achú! No podía parar y siguió haciendo ¡achú! Hasta que estornudó hasta morir. Entonces los gemelos tomaron sus cuchillos de trueno y la desollaron. Rellenaron el gran cuero con hierba, de modo que pareciera de nuevo un oso, y le ataron una cuerda de piel de ciervo alrededor del cuello. Ahora, dijo Mosají, le haremos una broma a nuestra abuela. Entonces, agarrando la cuerda, corrieron a Acoma, y el oso vino detrás de ellos como si saltara. Su abuela iba a buscar agua, y desde lo alto del acantilado los vio corriendo hacia el valle, y el oso saltando detrás de ella. Corrió a su casa y se pintó un lado de la cara de negro con carbón y el otro lado de rojo con la sangre de un animal, antiguos símbolos de duelo. Y tomando una bolsa de cenizas corrió acantilado abajo y hacia el oso para que dejara a los muchachos y viniera tras ella. Pero cuando vio la broma, reprendió a los muchachos por su temeridad, pero en su corazón estaba muy orgullosa de ellos. En los viejos tiempos
vivía un joven cuyo nombre era Flecha de Sol. No era un Tiwa, sino un Ute, pero había sido adoptado por los Tiwas durante una guerra, cuando era un niño. Los guerreros lo llevaron a la aldea y una abuela muy pobre lo adoptó como hijo propio y lo crió y lo amó mucho y le enseñó las labores de un hombre. Ya siendo un joven, era un cazador talentoso, pero era de corazón tan bondadoso que amaba a los animales como hermanos y todos los animales lo amaban a él. Cuando salía a cazar, abandonaba su primera presa para que la comiesen sus amigos animales. A veces era el rey de cuatro patas quien llegaba a disfrutar el festín que Flecha del Sol le había preparado. Otras veces el tejón, quien es el más hábil cavando y quien les había enseñado a los antiguos a hacer sus cavernas. Otras veces eran los animales pequeños, y todos estaban agradecidos con él, ya que nadie más que él se tomaba el trabajo de alimentarlos. La abuela de Flecha del Sol jamás dejaba que él fuera a la guerra, temiendo por su vida. Esto causaba la risa de todos los demás muchachos, ya que nunca había tomado la sagrada corteza del roble. Y mientras los otros bailaban en ronda, él debía permanecer parado, solo. Él estaba muy avergonzado y había jurado que probaría ser un hombre. Y tomando secretamente su arco, flechas y su cuchillo trueno, salió una noche solo y cruzó las montañas Pluma de Águila. Por ese entonces siempre había constantes guerras con los comanches, quienes vivían en las planicies. Muchas veces cruzaban las montañas y atacaban a los isletas por las noches, matando a muchos. Su jefe, Cabellera Roja, el hombre más alto, fuerte y valiente de todos. Durante muchos años, todos los guerreros de Isleta habían tratado de matarlo, ya que era el principal jefe guerrero. Pero él mataba a todo el que se le acercase. Él era muy valiente y pintaba su cabellera roja con paharí para que lo reconocieran desde lejos. Y dejaba su cabellera larga y bien trenzada para que sus enemigos pudieran agarrarla bien. En la montaña, Flecha del Sol se topó con este gran guerrero y con la ayuda de anciana mujer araña lo mató y tomó su cabellera. Cuando el pueblo de Isleta vio a Flecha del Sol, los jóvenes comenzaron a reírse y decir: «Flecha de Sol ha ido a pelear una guerra contra los conejos». Pero cuando llegó a la plaza sin decir palabra, y todos vieron esa corteza de roble que tanto conocían, comenzaron a gritar: «¡Vengan a ver! Aquí está Flecha del Sol, de quien se rieron, y ahora trae la corteza de Cabellera Roja, quienes los más valientes han tratado en vano de matar». Luego de llevar la cabellera ante el cacique, bailaron en ronda la danza de las cabelleras. Y luego de los días de purificación, Flecha del Sol fue nombrado el guerrero más valiente de todos los Tiwa y el segundo jefe después del cacique. Todos los que tenían hijas lo miraban con buenos ojos y todas las muchachas querían casarse con este valiente guerrero. Pero él no tenía ojos más que para la hija menor del cacique, a la que amaba. La muchacha hizo el agujero en su casa y enterró al sapo. Luego se dirigió hasta Flecha del Sol y le dijo: «Amigo, ven a mi casa un segundo que tengo algo para decirte». Pero cuando Flecha del Sol se sentó en su casa con los pies cerca del hoyo en el piso, el sapo repentinamente creció y comenzó a tragarlo. Flecha de Sol pateó y luchó, pero no pudo hacer nada.
y en un segundo ya tenía las rodillas dentro de su boca. Llamó a los gritos a su esposa y todo el pueblo tigua llegó corriendo con ella. Cuando lo vieron en esa situación, entristecieron, y Echalo tomó de una mano y su abuela de la otra, y todos trataron de ayudarlo, pero unidos no podían con la fuerza del gran sapo. Siguió tragándolo hasta que solo le quedaba medio cuerpo afuera. Entonces Flecha del Sol dijo: «Vete, esposa, váyanse todos porque es en vano, váyanse de aquí porque no me verán más, y recen a los verdaderos para que me ayuden». Todos salieron lamentándose enormemente. En ese momento apareció el ratón de la casa, saliendo de su agujero, y viendo a Flecha del Sol, se acercó y le dijo entre lágrimas: «Oh, amigo Flecha del Sol, tú has sido como un padre para todos nosotros. Tú nos has alimentado y has demostrado ser valiente. No mereces que te suceda esto. Y nosotros, por quienes te has preocupado, te ayudaremos». Entonces salió de la casa y buscó al perro y le contó lo que sucedía. Y el perro, quien poseía una gran voz, salió a las planicies llamando a todos los animales, quienes llegaron corriendo desde todas direcciones. Muy pronto, los pájaros y los cuatro patas se reunieron en consejo en el cuarto donde estaba Flecha del Sol. El león montañés era el jefe y cuando los hubo escuchado a todos dijo: «Ahora, cada tribu que elija al más joven y fuerte para ayudar a aquel que nos ha alimentado, porque no podemos dejarlo morir». Una vez que cada especie de los que caminan o vuelan eligió al más fuerte, el león montañés lo fue llamando por sus nombres para que intentaran ayudarlo por turnos. «Coaraide», llamó al azulejo de la montaña, quien se acercó a Flecha del Sol, a quien el gran sapo ya había tragado hasta las axilas. Flecha del Sol tomó su cola con las dos manos y voló con todas sus fuerzas sin importarle el dolor que le causaba, hasta que su cola se desprendió. Pero Flecha del Sol no se movió ni un pelo. Luego fue el turno del jefe Cuide, el oso. Le dio su cola a Flecha del Sol para que la tomase y contó hasta 3 y tiró con todas sus fuerzas hasta que su cola se desprendió. Pero Flecha del Sol siguió sin salir de la boca del gran sapo. Luego fue el turno del coyote. «Mis orejas son más fuertes», dijo, aunque lo hizo de cobarde por miedo a perder su bella cola de la cual estaba orgulloso. Le dio sus orejas a Flecha del Sol para que las tomara y comenzó a tirar hacia atrás, pero pronto cedió por el dolor y se detuvo cuando sus orejas se estiraron. «Ahora es tu turno, Carnaide», dijo el león montañés, y el tejón se acercó a probar. Primero cavó alrededor de Flecha del Sol y luego le dio su cola para que la tomara. Contó hasta 3 y tiró con todas sus fuerzas hasta que su cola se desprendió y Flecha del Sol se movió un poco. Pero el tejón no temía el dolor y dijo: «Déjame probar de nuevo, jefe». «Muy bien», dijo el león montañés, «que así sea». Entonces el tejón cavó otra vez y le dio lo que le quedaba de su cola a Flecha del Sol. Esta vez consiguió moverlo otro poco, pero el pedacito de cola se le escapó de las manos porque había quedado muy corta. «Agárrate de mí», dijo el tejón cuando cavó por 3ª vez. Flecha del Sol tomó su cuerpo por detrás de sus patas traseras y por 3ª vez el tejón tiró con tanta fuerza que esta vez arrastró a Flecha del Sol fuera de la boca del sapo. En ese momento, todos los animales se lanzaron sobre el sapo malvado y lo mataron, y agradecieron a los superiores por la liberación de su amigo. Luego de la oración, Flecha del Sol agradeció a los animales uno por uno, y al azulejo, al oso y al tejón les dijo: «Amigos, ¿cómo puedo agradecerles lo que han sufrido por mí?
¿Cómo puedo retribuirles su ayuda y por sus colas que perdieron? Pero al coyote no le dedicó ni una sola palabra. Luego habló el tejón. Amigo, en cuanto a mí, siempre me has ayudado, me has alimentado y has sido como un padre. No necesito que me pagues por la cola que he perdido. Y el oso y el azulejo contestaron lo mismo. Flecha del Sol les agradeció enormemente y cada uno se marchó a sus hogares. Flecha del Sol se dirigió a la casa medicinal, en donde los Tiwa bailaban e invocaban la ayuda de los verdaderos para salvarlo. Y al verlo entrar, su esposa corrió a abrazarlo y todo el pueblo agradeció a los verdaderos. Flecha del Sol les contó lo sucedido. El jefe hombre medicina miró dentro del cántaro mágico y vio a la muchacha vengativa pagarle a la mujer araña. Y los guardianes armados de la casa medicinal salieron con sus arcos y flechas y trajeron a la muchacha. Recibió el castigo que se le da a los que andan por el camino del mal. En cuanto a la mujer araña, ya estaba arrepentida y llena de vergüenza por sus actos, porque sabía todo lo que había sucedido. Luego de un tiempo, su suegro, el cacique, murió, y Flecha del Sol fue nombrado cacique de la tribu, y lo fue durante muchos años, auspiciando bienestar entre su pueblo con su gran sabiduría. En cuanto al oso, al tejón y al azulejo, nunca fueron con los hombres medicina de sus tribus para que hicieran crecer nuevamente sus colas, ya que era prueba de la valentía que habían tenido para con Flecha del Sol. Y hasta el día de hoy tienen colas cortas y son honrados por todos los animales y por los verdaderos creyentes. Pero el cobarde coyote que no quiso lastimarse es el hazmerreír de todos los animales, porque no puede echar sus orejas para atrás como el resto de las bestias, sino que siempre permanecen paradas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Si disfrutaste de este viaje, te invito a seguirme en las redes sociales y a compartir este podcast con tus conocidos. Nos encontramos en el próximo episodio con más historias para alimentar el alma y el espíritu. Gracias por tu compañía. Soy Jenny de Bernardo.